Bienvenidos, soy Tino Palomino, esta es La Verdad Noticias. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Aníbal Torres Vázquez, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y actual asesor en esta coyuntura del partido político Perú Libre, que tiene como candidato al señor Pedro Castillo. Señores, el día de ayer, el candidato Pedro Castillo se ha autoproclamado ganador de esta contienda electoral, que está decidiendo pues quién va a gobernar nuestro país. Pensamos que se tiene que tener un total y absoluto respeto por el orden constitucional. El artículo 187.5 de la Constitución Política del Perú faculta al Jurado Nacional de Elecciones a proclamar. Esa facultad no es de los candidatos a la municipalidad, a un gobierno regional o al gobierno central o al Congreso. Esa facultad de proclamar es una facultad del Jurado Nacional de Elecciones. Señores, si verdaderamente queremos a nuestro país, tenemos que respetar el orden constitucional. A cada organismo del Estado hay que respetarle sus atribuciones, sus poderes. Doctor Aníbal Torres Vázquez, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hay una empresa encuestadora llamada IDICE que ha realizado recientemente una encuesta a nivel nacional y en esta señala que el 66.2% de los ciudadanos considera de que debe de haber una segunda vuelta nuevamente, es decir, que se declare nula esta segunda vuelta y llevar a cabo una segunda vuelta. ¿Qué opina usted al respecto? Muy bien. La prensa escrita, hablada, televisiva, ha calificado a Pedro Castillo como una persona ignorante. Aquí me pregunto, ¿quién es más ignorante? ¿Los medios de comunicación que no saben lo que hablan? ¿O Pedro Castillo? ¿Qué cosa es eso de que Pedro Castillo, al haber manifestado ayer que es el candidato electo, es contrario a la Constitución? ¿No saben leer la Constitución? ¿No han aprendido a leer siquiera en la escuela? Él ha dicho que es el candidato electo y así es. No ha dicho soy el candidato presidencial proclamado. El que lo proclama es el Jurado Nacional de Elecciones. De manera que él está hablando correctamente. Entonces son los medios de comunicación quienes han interpretado mal lo que él ha manifestado. Lo que están hablando incorrectamente, ¿no? Y que le llaman ignorante a Pedro Castillo, esos no saben hablar, no saben lo que es el orden constitucional. Sobre la segunda parte de su pregunta, muy bien, que esta encuestadora dice que debe haber una segunda elección. ¿En qué se basa? Esta encuestadora y los que siguen a esta encuestadora respetan el orden constitucional. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? ¿En cuál Constitución? Pedro Castillo se está comportando estrictamente conforme a la Constitución vigente. Allá el problema de los ignorantes que no conocen la Constitución y que salen a hablar de derecho constitucional. No hay una sola norma en la cual se establezca que hay que ir a una segunda elección. No se ha demostrado una causal de nulidad de las elecciones. Todas las resoluciones de los jurados especiales han declarado o bien improcedente o bien infundada las solicitudes de nulidad presentada por la señora Fujimori. El Jurado Nacional de Elecciones con sus veedores no ha dado cuenta de algún acto fraudulento en el acto de la elección en ningún lugar del Perú. De manera que estas personas hablan simplemente porque Dios les ha dado la facultad de hablar. Hay que hablar, y bueno, los que no conocen, no han estudiado derecho es pasable, pero que una legión de abogados que están allí contratados por la señora Fujimori, que no sé de dónde saca la plata para hacer eso, ¿no? Ellos o lo han regalado el título o han comprado el título.
Para Doctor, que hablen de sí, derecho constitucional, sí. tienen que conocer la Constitución. Doctor, si en el supuesto que se detectaran firmas falsas en esta segunda vuelta, ¿eso podría acarrear la nulidad de este proceso? Señor, entiéndanlo de una vez. No hay ningún caso que se haya detectado que las firmas son falsas. No las hay. En el supuesto caso que se detectara alguna o algunas firmas falsas, eso no determina la nulidad de la totalidad de la elección. No hay ninguna causal para anular la elección. No, esa es una brutalidad lo que están hablando allí. Esos son los golpistas. Esos son los que se llaman democráticos. No son democráticos, son golpistas. Vienen desde don Alberto Fujimori, que es el maestro del golpe en el Perú y que es un señor que está considerado en el mundo como uno de los 6 más grandes delincuentes del mundo y está sentenciado allí por asesino, no por secuestrador y por esterilizador de mujeres sin su consentimiento. Por supuesto que estas elecciones les duelen muchísimo a estos señores que lo han perdido, a la señora Fujimori, a la ultraderecha, a los narcotraficantes, a los corruptos, a los que no pagan sus impuestos. Ellos tienen un tremendo temor por la elección de Castillo. Todos los demás peruanos aquí nos tenemos que unir, tenemos que conciliar, sean de Perú Libre, sean de Fuerza Popular, sean de cualquier partido, sean ricos, sean de la clase media, sean pobres, sean leídos, sean ignorantes. Todos nos necesitamos aquí en el Perú y dejemos de dividir al Perú solamente para proteger los intereses de los delincuentes que han perdido la elección. Doctor, ¿el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para resolver conflictos de naturaleza electoral? Absolutamente nadie se puede entrometer en la justicia electoral. Todo lo que resuelva el Tribunal Constitucional, lo que resuelve el Poder Judicial, será dentro de su campo y dentro de las acciones que se ventilan ante estos organismos. La justicia electoral se ventila única y exclusivamente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Las sentencias que dicte el Tribunal Constitucional, por supuesto que son vinculatorias, y el Tribunal Constitucional en su sentencia, ¿no? Y le digo el número de la sentencia, lean la sentencia, la número 5448-2011-PA, diagonal TC, del 13 de junio del 2012. Lean, por lo menos, establece allí con toda precisión lo siguiente. Ello, en atención a la seguridad jurídica reconocida por este tribunal como un principio implícitamente contenido en la Constitución, como pilar fundamental que debe rodear a todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto, Junta Nacional de Elecciones, el OMPE, RENIEC, ¿no? Artículos 178, 182, 183 de la Constitución, de manera que en ningún caso la intromisión de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Eso es lo que dice, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional, que es vinculatoria para todos los órganos del país. Doctor, en nuestro país el arribismo político es pan de cada día. Estamos viendo también ya que hay sectores políticos que se están pues apegando al señor Castillo. Tal parece que un eventual gobierno suyo pues quieren tener cierta preponderancia. Está pues el lado de Cerrón, está el lado del partido Juntos por el Perú, también pareciera que por ahí está el vizcarrismo. El señor Pedro Castillo en un eventual gobierno suyo va a tener la fortaleza para manejarse de manera independiente y no ceder ante estos grupos. Ha tenido el suficiente coraje para distanciarse del señor Cerrón. Ha dado muestras y eso lo conoce la prensa perfectamente. Como he dicho en otras ocasiones, el problema del Perú no es Cerrón. El problema del Perú es el Cerrón de mentiras, de incoherencias, de recursos de nulidad que ha presentado la señora Keiko Fujimori
con el único propósito de dilatar este proceso para poder encontrar una justificación para un golpe de Estado o, si no es posible eso, para anular todas las elecciones, pero no tiene ninguna causal, no tiene ninguna razón, no lo ampara ninguna ley. Ella está actuando al margen de la Constitución. Mis colegas abogados que están defendiendo a Fuerza Popular, de una vez deben entender, deben aconsejar a su cliente que ha perdido las elecciones y que tiene que reconocer nomás al triunfador, que deje de comportarse como siempre lo ha hecho. No, nunca ha reconocido una elección que ha perdido. No lo reconoció en el 2011, no lo reconoció en el 2016 y el tremendo problemón que hizo con sus congresistas, la incertidumbre que originó en el país y ahora se está comportando igual y a ella no le temblaría la mano en llevar al Perú a una guerra civil. Doctor, el jurista Luis Lamas Pucio y el señor Amoretti Pachas, ambos han sido también decanos del Colegio de Abogados de Lima. Han interpuesto una denuncia penal por fraude administrativo con contenido penal, por ejemplo, delito contra la fe pública, suplantación. ¿Esta denuncia penal que ellos han interpuesto es viable? Pero por supuesto es viable cualquier denuncia por la comisión de un delito si es que se expresan, se ven allí los delitos que se ha cometido, si es que hay pruebas de eso. El señor Amoretti es ex decano del Colegio de Abogados de Lima. El señor Lamas Pucio no es ex decano, nunca ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Se han puesto al servicio de la señora Keiko Fujimori con el único propósito de enturbiar estas elecciones, pero que sigan procediendo, pero que tengan el coraje, que tengan la valentía de decir, estos son los actos de prueba que se han demostrado allí. La señora Lourdes Flores presenta unos peritajes y ya salió una persona de los peritajes que ha presentado a decir, señor, es mi firma. La señora sabe que ese es un... Como ella lo dice expresamente, no es hecha por un perito que es su amigo, y como no hay delito perfecto, en el propio peritaje aparece como que la pericia habría sido hecha en el mes de mayo, las elecciones fueron en junio. ¿Cómo es que se hace una pericia de un proceso electoral que no se había realizado? Si hay allí ética, ¿no? Con mi colega la doctora Lourdes Flores, le exijo, ¿no?, que presente a las personas cuya firma ha sido periciada, que los presente en los medios de comunicación para que digan si les han falsificado su firma, que lo presente, porque eso sería lo honesto. No estemos hablando en los medios de barbaridad y media. Aquí estamos para decir la verdad, porque somos personas honestas, decentes. A mí no me gusta salir en los medios. Estoy saliendo ocasionalmente aquí por razón de este caso. Yo no soy de aquellos abogados que están detrás de los medios para hablar lo que el medio quiere a fin de que me puedan invitar otra vez. No, yo no tengo ningún interés en aparecer en los medios. Yo vivo de mi trabajo decentemente. Doctor. Yo no necesito de los medios. Correcto. Doctor, los medios de comunicación se han encargado de hacernos ver que el señor Pedro Castillo es una persona autoritaria y no es democrática. En un eventual gobierno del señor Pedro Castillo se van a respetar principios fundamentales de una democracia, como por ejemplo la alternancia en el poder, la pluralidad de partidos políticos, la libertad de prensa. El señor Pedro Castillo me dice usted no es democrático y la señora la prensa, es democrática. La prensa lo ha puesto, o sea, en los ataques han señalado eso, ¿no? De que es una persona autoritaria y no es democrático. Mire usted, el 99% de la prensa, escrita, hablada, televisiva, ¿no? Durante toda la etapa de estas elecciones, no se han limitado a exaltar el programa de su candidata, la señora Keiko, sino inmoralmente, indecentemente, han ido a destrozar al candidato contrario. Eso no es ética, eso no es libertad de empresa, eso no es libertad de prensa, no es ninguna libertad, no. Pero esa prensa ha perdido las elecciones y ahora debe corregirse. Y realmente ahora se está corrigiendo y eso es positivo.
Eso es positivo porque ahora no llama solamente a los abogados de la señora Keiko, sino también del señor Pedro Castillo. Y eso es positivo. Tenemos que comenzar a entendernos como personas civilizadas, no como salvajes con complejos de superioridad, creyendo que somos dueños de la verdad. No, señor, despreciando a los demás, que porque el campesino, el cholo, no, que ese ha falsificado su firma o ha alterado las elecciones. No, los que han alterado las elecciones, ¿sabe quiénes son? Fuerza Popular. Y si quiere usted saber, allí tiene usted las elecciones en Miami. ¿No han visto ustedes que en las mesas de votación estaban haciendo propaganda política con el señor Jaime Bailey? ¿Eso no es fraude electoral? ¿No ha visto usted que en otras mesas están haciendo cola allí los que van a votar con su gorrito que dice Keiko Fujimori en el acto mismo de la elección? Eso es fraude electoral. De eso la prensa no dice nada, está calladita. Dice que 3 personas que en Puno no tienen el mismo apellido, son familiares, pero no dijo nada cuando aquí en el Cono Norte, en Lima Norte, ¿no? Habían 3 hermanos en la misma mesa. Allí sí la prensa y la señora Fujimori dijeron que son, no, peruanos patriotas que estaban colaborando con el Estado cuando le conviene, ¿no? Allí critica, cuando no le conviene, no critica, se queda calladita y halaga a aquellos actos que ella considera que son ilegales. Doctor, en esta contienda electoral, el señor Pedro Castillo no solamente recibió puyazos pues de la parte opositora y de esa prensa mermelera, ¿no? También dentro de la misma organización, el señor Bermejo, por ejemplo, ¿no? Con esas expresiones de llevar adelante en nuestro país un proyecto autoritario, también desprestigia pues a Pedro Castillo. Usted que lo conoce al señor Pedro Castillo y de sus convicciones democráticas, y usted se sabe perfectamente que el señor Castillo pues no es ni socialista ni comunista. En un gobierno suyo, para darle la confianza pues al ciudadano peruano, al pueblo peruano, ¿no se va a imponer el socialismo en el Perú? Mire usted, el señor Bermejo está siendo procesado judicialmente en este momento. Y toda la prensa salió, ¿no?, a decir, ¿no?, que es una persona que está siendo procesada judicialmente, ¿no? Por poco no lo han sentenciado ya, ¿no? Perú Libre ha dicho algo, se ha opuesto a eso. En lo absoluto, el Poder Judicial tiene que actuar con toda autonomía. Pero cuando a la señora Fujimori lo tienen que procesar, ¿no?, entonces toda la prensa ha salido en contra de eso. Señores, les voy a decir, si hablan de democracia, si hablan de Estado de Derecho, pues compórtense como demócratas. Nadie puede interferir en las acciones del Poder Judicial, ningún otro poder. Nadie, absolutamente nadie. La señora Fujimori no tiene ningún privilegio. No es presidenta todavía de la República y no lo va a ser porque no ha ganado las elecciones, ha perdido las elecciones. Ahora lo que está haciendo es retardar este proceso. ¿Para qué? Para no irse a la cárcel, porque por los gravísimos delitos que ha cometido va a ser sentenciada y se va a ir a la cárcel. Es una persona que tiene discernimiento, por lo tanto debe saber que todo peruano, si opta por una acción delictiva, tiene que asumir las consecuencias. Tiene que asumir eso y no critican al Poder Judicial porque lo va a procesar, que lo procese a Bermejo, que lo procese a la señora Keiko y a todos a aquellos a los que han cometido delito, pero que sea en igualdad de condiciones. No queremos tener un Poder Judicial que tenga en libertad a los más grandes corruptos del Perú y a las personas que no tienen dinero, por más pequeño que sea su delito, que se estén pudriendo en las cárceles sin sentencia. Eso no es correcto, eso no es decente. Doctor, esta incertidumbre política ha generado la subida del dólar, fuga de capitales. Algunos economistas señalan que ya más o menos son como 7.000 millones de dólares que se han ido del país. En un eventual gobierno del señor Pedro Castillo, ¿qué tendría que hacer él para darle confianza a los agentes económicos de nuestro país? Comenzar a gobernar conforme a su programa, que lo denomina de economía popular, que no es otra cosa que la economía social de mercado que rige en Alemania, en Francia, en Italia, España, Austria, Holanda,
entre otros países, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos un país ultraliberal que beneficia a unas cuantas personas. Tenemos los monopolios, los oligopolios, para ellos no rige la ley. Y cuando se da alguna disposición, ¿no?, en contra de ellos, inmediatamente salen a hablar de que se está contraviniendo la Constitución. No, eso tiene que cambiar. Aquí en el Perú todos somos iguales. Aquí en el Perú, no, las personas decentes nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí en el Perú Pedro Castillo no va a marginar a ningún partido político, menos a los de Keiko, pero siempre y cuando aquellos pues que no están comprometidos con delitos, con acciones judiciales, porque ellos deben estar en el lugar donde tienen que estar y deben devolver todo lo que han robado al Perú. ¿Por qué la prensa no pidió a la señora Keiko Fujimori que, si está pidiendo perdón al Perú, ¿por qué no le pidió que devuelvan todo lo robado, todo lo que se llevó su padre al Japón, todo lo que se llevó sus tíos al Japón? ¿Por qué no le pidieron previamente eso? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque esos medios viven de la corrupción, esos medios viven del narcotráfico, esos medios viven de los grandes delincuentes. A ellos no les importa el Perú. Para ellos, su patria, su Dios, no, sus padres son el dinero y nada más que eso, el dinero mal habido, porque todas aquellas empresas que han ganado lícitamente su dinero, su propiedad, ¿qué problema van a tener con Pedro Castillo si les está diciendo una y otra vez, incluso él personalmente y por intermedio de su representante económico, el señor Pedro Frank, que se va a respetar la propiedad privada, que se va a respetar la libertad de las personas, la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de los medios, ¿no? Pero que los medios pues también comiencen a informar de acuerdo a la verdad y no que desinformen a la población. Ellos son medios de información, pero se han convertido durante toda esta época de elecciones en medios de desinformación de la población, y algunos han caído pues en esos errores a los cuales le ha llevado la prensa, pero la mayoría de peruanos no ha caído, y lo felicito a aquellos peruanos de los lugares más alejados del Perú que no creyeron en esa prensa. Esos peruanos tienen más autonomía, tienen más libertad, tienen más discernimiento, tienen más inteligencia que unos cuantos limeñitos que tienen el complejo de superioridad y que creen que están por encima de los demás. Doctor, a través de este medio nosotros hemos defendido la economía social de mercado, pero lamentablemente en nuestro país no se ha aplicado la economía social de mercado, se ha aplicado la economía liberal. En una economía liberal pues el Estado tiene poca trascendencia en el plano económico. En cambio, en una economía social de mercado se permite que el Estado intervenga cuando de promedio está el bienestar general. Y eso lo hemos visto en plena pandemia. Los bancos, por ejemplo, impusieron unos intereses usurarios para renovar o para reprogramar esas deudas. Los laboratorios, las farmacias, un paracetamol que estaba un sol lo mandaron a 10 soles. ¿Qué hizo el Estado? Absolutamente nada. Entonces, acá no tenemos una economía social de mercado, porque en una economía social de mercado el Estado interviene. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Salud que permite que en una situación como la que vivimos se puede intervenir los centros privados de salud, pero sin embargo el gobierno no lo hizo. Entonces, eso es lo que falta, que se aplique la economía social de mercado. Y usted manifiesta que la economía que va a aplicar el señor Pedro Castillo en esencia es la economía social de mercado. Lo va a aplicar a pesar de los grupos de poder, a pesar de los monopolios, oligopolios, va a tener esa fortaleza. Han perdido ellos la elección y no hay la economía social de mercado en el Perú porque en la Constitución se consagra esa teoría económica, pero acto seguido se dice que el Estado solamente realizará actividad económica subsidiariamente. Eso tiene que terminar, los monopolios tienen que terminar. Los ejemplos que usted pone de los bancos, de las farmacias, no, de las clínicas, no, eso tiene que terminar, no, esos monopolios tienen que terminar, tiene que haber realmente libre competencia para que la población se beneficie con la diferencia de precios. Precisamente pues ellos están aterrados por eso, ¿no? En una nueva constitución o en una modificación profunda de la vigente, pues esa situación de privilegio tiene que terminar.
en esos casos que usted menciona, por ejemplo, de las empresas financieras, cuando el Congreso de la República en marzo pasado dio una ley para que el Banco Central de Reserva limite los intereses, no salió a decir el presidente del Banco Central de Reserva y unos economistas, entre comillas, famosos de una universidad privada, a decir que eso iba en contra de la libertad de mercado, que iba en contra de la libre competencia. Pues yo les digo, señores, ¿ustedes en dónde han estudiado economía? Porque ustedes han demostrado que son unos verdaderos ignorantes en economía. Porque donde hay oligopolios, donde hay monopolios como aquí en el Perú, no hay libre mercado, no hay libre competencia. Lo que hay es la fijación de los precios al consumidor por los monopolios, por los oligopolios. Ellos fijan los precios, ellos fijan los intereses, ellos se reparten el mercado. Un ejemplo clarísimo lo tiene usted allí con el Club de los Constructores, que deberían estar en la cárcel con sus árbitros, pero están en libertad, porque tenemos un poder judicial corrupto. El poder judicial también se tiene que reformar y se puede autorreformar, pero lo tiene que hacer rápidamente, porque el Perú no va a seguir soportando esta situación de corrupción. El 28 de julio próximo, el Perú se tiene que declarar emancipado de la corrupción después de 200 años de vida republicana. Doctor, ¿ayudaría a la calma de los agentes económicos que el señor Pedro Castillo, en un eventual gobierno suyo, diga quién va a ser su premier, su ministro de Economía y el presidente del BCR? Bueno, implícitamente, el ministro de Economía ya está clarísimo, yo lo veo allí que debería ser, no sé lo que decida Pedro Castillo, debería ser Pedro Frank, que es un economista equilibrado, es un economista muy capaz, ¿no? Que lo hemos visto allí por los medios. Pero lo cierto es esto, que hay que entender de una vez que nosotros somos personas sencillas, que nosotros no tenemos complejos de superioridad. El problema de ellos es que nosotros no tenemos complejos de inferioridad. No, aquí todos los peruanos nos necesitamos, los ricos, los pobres, los de la clase media, los leídos, los ignorantes, los profesionales, los obreros, los campesinos, todos nos necesitamos y todos tenemos que conversar, todos somos peruanos, acabemos con esa situación de discriminación de 200 años de vida republicana. Doctor, el señor Salaverry y el señor Vizcarra prácticamente son las dos caras de una misma moneda. El señor Vizcarra pues nos mintió. Recientemente, a través del presidente Sagasti y la comisión que formó, sabemos que el número de fallecidos no era lo que nos decían, sino pasan los 180,000. Y también que se vacunó pues de manera irregular, y todo un escándalo, lo cual llevó a que lo inhabiliten pues y ahora no sea congresista. ¿Ayuda al señor Castillo que el señor Salaverry se le esté apegando? La cuestión es esta, que el señor Salaverry no tiene ninguna inhabilitación, no tiene ninguna sanción judicial, pero si tiene actos de corrupción que no lo conocemos, debe ser procesado. Pedro Castillo no va a salir a defenderlo. Pedro Castillo está con la verdad, no con la falsedad, no con la mentira, no con los delincuentes. Ellos tienen que estar en su lugar, y su lugar es que sean procesados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero si las personas no tienen una sanción, una inhabilitación o una pena, pues como le he dicho, tenemos que conversar todos los peruanos, y eso es bueno para el Perú. Todos los peruanos mirémonos como hermanos. Como le digo, y lo repito por enésima vez, la ultraderecha, la derecha tiene que eliminar ese complejo de superioridad, de decir, por ejemplo, que ellos son los intelectuales. No, señor, con esto que han salido a defender a la señora Keiko en base a mentiras, tergiversando la verdad, tergiversando el ordenamiento jurídico, ha quedado plenamente demostrado que no son los intelectuales que ellos creen, que el conocimiento no viene por el apellido, no viene por herencia, no viene por tener una posición económica o religiosa determinada, no. El conocimiento, señor, viene con estudio, con trabajo permanente, y todos los peruanos
tenemos que ganarnos el pan de cada día, ¿no? Así, con estudio y con trabajo. El ladrón no, el ladrón que se gana así rápidamente, eso debe ir al lugar donde tiene que estar. Y no para mantenerlo allí gratuitamente, no, sino que allí tiene que estudiar y tiene que trabajar para resocializarse. O sea, tiene que haber una reforma profunda también en los penales. La corrupción lo que tiene miedo es a eso. Los corruptos, no, ellos quieren, no, asustar a la población. Ellos viven allí del temor. Ese es su ambiente natural de ellos para seguir disfrutando del Perú como si fuera su chacra. Pero esto pues también tenía que tener su fin, de manera que lo que tienen que hacer ahora, corregirse. De manera que lo que tienen que hacer ahora los grandes empresarios es pagar sus impuestos y no concurrir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para que los libere del pago de esos impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, y a nosotros, a las personas, ¿no?, que más o menos ganamos unos centavos, una miseria. La autoridad tributaria nos persigue constantemente. ¿Y por qué no lo hace con los grandes empresarios? ¿Por qué? No. Aquí todos somos iguales frente a la ley. Doctor Aníbal Torres Vázquez, ya para ir terminando la entrevista, lo que el pueblo peruano quiere es un mensaje de confianza, de paz, y los agentes económicos también, de que no se preocupen, que acá lo que se va a establecer es una economía social de mercado, la verdadera economía, que va a luchar contra los oligopolios y los monopolios y los grupos de poder. La que rige en todos los países europeos. ¿Podemos decir que la economía o los gobiernos europeos son comunistas? No hay nada de eso. No, rige la economía social de mercado, que es el punto intermedio equidistante entre el ultraliberalismo salvaje del cual habla el Papa, ¿no?, y la economía planificada desde el Estado. Esos dos extremos son negativos, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros vamos por la economía popular, o sea, por la economía social de mercado, que está consagrado en la Constitución, pero para que rija plenamente eso, también hay que hacer pues algunas modificaciones en la Constitución, o dar una nueva Constitución, suprimiendo los monopolios, los oligopolios, suprimiendo eso de que el Estado solamente puede realizar actividad económica subsidiariamente, suprimiendo los contratos leyes que sirve para beneficiar a algunos que se llevan nuestras riquezas, incluso a veces sin pagar impuesto alguno. No, eso no está bien, pues eso es no quererlo al Perú. No, nuestras riquezas naturales algún beneficio tienen que generar, ¿no?, para el Perú. ¿Y a dónde va a ir ese beneficio? Ese beneficio va a ir a la calidad de la educación, a la calidad de la medicina, a la calidad de los medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, ¿no?, a realizar obras de irrigación en todo el país, allí donde se necesite, porque hay que impulsar enormemente la agricultura, ¿no? Para eso queremos esos recursos. Doctor Aníbal Torres Vázquez, le agradecemos su participación en el programa. Ha sido muy aleccionadora su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia del doctor Aníbal Torres Vázquez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos y actual asesor legal del partido político Perú Libre, específicamente el señor Pedro Castillo, quien nos ha manifestado de que el señor Pedro Castillo no es autoritario, no es comunista, no es socialista, sino es un demócrata a carta cabal, y es más, lo que él piensa aplicar para nuestro país es la economía social de mercado, porque la que se ha aplicado en nuestro país no es la economía social de mercado, a pesar que eso está consagrado en la Constitución, sino una economía liberal, que prioriza los intereses de los monopolios, oligopolios y de los grupos de poder, y que a partir de Castillo verdaderamente se va a aplicar esta economía social de mercado y van a estar proscritos pues los monopolios, los oligopolios y esos grupos de poder. Señores, compartan este video a través de las redes sociales, nos vemos el día de mañana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.